López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Y no solo eso, estamos en vivo a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula, para nuestros paisanos también. Estamos en Telefórmula a través de las cadenas, Laura. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en Telefórmula en este momento. En Easy estamos al aire en el canal 121, en Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354 y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com y en TikTok en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es viernes, chiquito. Y bueno, saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo, Ana Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona, y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, y que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y también muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Detienen al que fuera comisionado de la Policía Federal y secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas. Atropelló a una mujer, la atropelló allá por Ciudad Universitaria. La mujer murió. Militantes de la Coordinadora en Michoacán bloquean caminos y carreteras. O sea, lo suyo, lo de siempre. Ahora están vigilando que no bloqueen vías del tren. En realidad, pues no hay líneas sólidas para resolver el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ni del fotoperiodista Margarito Martínez, asesinados en Tijuana en menos de una semana. Voy a hablar en un momento con el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio. Sobre esto, el presidente López Obrador anunció esta mañana un proceso de revisión de los mecanismos para la protección de periodistas y activistas sociales. En la etapa más dura de la cuarta ola, el presidente hizo una férrea defensa de la labor del subsecretario Hugo López-Gatell. Dijo que hay mala fe y odio contra López-Gatell y que es una dicha contar con un profesional de primer orden en la pandemia. Luego reclamó a los medios de comunicación por invadir lo que llamó su escasa intimidad, porque denunció que lo han seguido cuando va a hacer ejercicio tras el cateterismo del viernes. Dijo que ya se pasaron. Al justificar la negativa para vacunar a niños de 5 a 11 años, el gobierno federal aseguró que atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que siguen sus sugerencias. La semana pasada, la OMS recomendó aplicar la vacuna a niños para minimizar riesgos. Prepárese porque ahí viene un aumento en el precio de la tortilla. A ver si me consigue el presidente de la Cámara de la Industria de las Tortillas para que le explique a las personas que nos escuchan, sobre todo a las señoras, esto del aumento en el precio y en el resto del mundo. Xiomara Castro asume la presidencia en Honduras. Es la primera mujer en este cargo y lo hace en medio de una fuerte crisis política. Rusia se mantiene cautelosa tras el rechazo estadounidense a sus exigencias de seguridad sobre la tensión de Ucrania. En este escenario, Biden hablará con el presidente ucraniano y el gobierno de China pide calma a todas las partes.
Causa polémica la presidencia de Corea del Norte en la conferencia de desarme de la ONU en mayo próximo. Confirma el presidente de Estados Unidos que va a nominar a una mujer afroestadounidense como juez de la Suprema Corte. Pide la Fiscalía peruana prohíba la salida de 4 directivos en la española Repsol mientras avanzan investigaciones por el derrame de crudo en el mar. La pandemia suma ya 5 millones de personas en pobreza extrema en Latinoamérica durante el 2021, así lo reporta la CEPAL. Regulador europeo de medicamento aprueba la pastilla anti-COVID de Pfizer. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, pues cuando estamos en el punto más alto de la pandemia en cuanto a contagios, y eso que están muy copados, están muy limitados por el escaso número de pruebas, ayer se registraron 575 muertes, el número de muertes más alto desde octubre del año pasado, cuando estamos pues en los picos más altos de toda la pandemia en cuanto a contagios. El presidente López Obrador hizo hoy una defensa a muerte total de Hugo López-Gatell. Te escucho. Israel Aldaz. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que es una injusticia que se le haya denunciado por su mal desempeño en el manejo de la pandemia. Le ofreció su respaldo jurídico, político y moral. Por otra parte, anunció que en breve la periodista Nubia Fernández, quien asistía regularmente a las mañaneras, será nombrada titular del DIF. Joaquín. Muy bien, de la mañanera al DIF. Ya ve que algunos que van a la mañanera no andan tan errados, ¿no? Y Jenny Valencia, mientras tanto. Te informo, Joaquín, que el gobierno de México debe atender las recomendaciones de los organismos internacionales y vacunar a los menores de 12 años. Así lo advirtió la AMIS, quien señaló que de no darse esta vacunación, los pequeños seguirán siendo un foco importante de contagio y se pondría en riesgo su salud. El detalle más adelante. Así es que aunque, como dice el doctor López-Gatell, que no hay problema con los niños, que no, ahí están las cifras de niños muertos, sí, que no hay problema, sí hay problema en cuanto al contagio de los mayores. Ahí está el problema. Héctor Herrera. A casi 2 años de su inicio, la pandemia no cede, Joaquín. En las últimas 24 horas se reportan 48,627 casos positivos, 296,300 casos acumulados y suman desafortunadamente 304,308 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. Gracias, Héctor. Y voy contigo, Juan Antonio, el caso del excomisionado de la Policía Federal. ¿Qué pasó? El excomisionado de la Policía Federal y exsecretario de Seguridad del Estado de Puebla, Facundo Rosas, fue detenido en la mañana de este jueves a un costado de Ciudad Universitaria, luego de que atropellara y privara de la vida a una mujer. El exfuncionario ya se encuentra ante el Ministerio Público de Álvaro Obregón. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Rocío Galván, Fórmula Tijuana, los funerales. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que al iniciar el funeral de Lourdes Maldonado, sus hermanos hablaron con la prensa, dijeron que quieren paz y que perdonan a los asesinos de nuestra compañera periodista. Mientras tanto, en las investigaciones, Joaquín, el fiscal general Ricardo Iván Carpio reconoció que alguien se llevó el casquillo del balazo que le quitó la vida a nuestra compañera, que este mediodía será sepultada. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, te voy a hablar con el fiscal de Baja California. No tienen ni idea, ¿eh? No tienen ni idea. Y de una península, Baja California, voy a la otra. Yucatán, voy contigo, Stephanie, allá en Quintana Roo. Ni idea tampoco, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Te comento que la DEA y el FBI están coadyuvando con el gobierno del estado para esclarecer los hechos en el Hotel Xcaret y llegarán en los próximos días. Además, te comento que la familia del gerente de Playa Mamitas, que fue ejecutado en Playa del Carmen, también llegará para poder repatriar los restos. Leopoldo Espejel, este sí fue un acto heroico. Joaquín, el heroico elemento de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Wilber Escalante, quien la tarde de ayer evitó el suicidio de un hombre que intentaba arrojarse al vacío desde un puente del centro de transferencia Pantitlán, se reporta fuera de peligro y con diagnóstico de una costilla rota, luego de que la cuerda con la que se ató para descender con el sujeto de una altura de 15 metros se rompiera y ambos cayeran a la carpeta asfáltica. Joaquín. Lo que pasa es que el policía cayó primero y amortiguó al presunto suicida. Aquí hay Omar García Harfuch, el reconocimiento que se le va a tener y ascenso, ¿sí? A este policía, sin duda. Pero, hijo,
¿sí? De esos policías que hay, que por supuesto que hay. Son más los policías buenos, sin duda, que los malos. Mientras tanto, en Michoacán, Marcos Santoyo, la coordinadora en lo de siempre, bloqueos para luego tener una mesa, obtener dinero, y luego bloqueos, mesa, dinero, bloqueos, mesa, dinero. Así han llevado más de un cuarto de siglo, y aquí todavía no se dan cuenta. Te escucho. Buenas tardes, Joaquín. Auditorio, informarles que al menos 4 puntos viales del territorio de Michoacán fueron afectados por bloqueos carreteros por integrantes de la CENTE del Grupo Poder de Base, mientras que el Morelia y Calzón, sin elementos de seguridad pública, resguardaron las vías del tren ante el amago de los docentes de manifestarse sobre la vía de comunicación. La exigencia es la destitución de quien presuntamente fue impuesto como director del nivel de educación indígena en el Estado. Joaquín, auditorio, esta es la información. Ya sabe, ellos, o uno suyo, o los bloqueos. Luego irán a una mesa, luego obtendrán dinero y luego volverán a los bloqueos, otra mesa, dinero y así. Vamos, es un modus operandi de siempre, que aquí se niegan a ver porque dicen que ya van a cambiar. Mientras tanto, Juan Antonio Jiménez, cuidado con los taxis. Si usted se sube a un taxi, cuidado, por favor, cuídese. En la Ciudad de México se ha vuelto más peligroso viajar en taxi. Los robos a bordo de este tipo de transporte público se incrementaron 73% en los primeros 11 meses del 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Óscar Zúñiga. Este paro ahí en el Politécnico. Joaquín, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional anunciaron un paro de labores indefinido por la imposición de un director de la escuela y también porque no quieren clases presenciales, sino que estén al 100% en línea. Joaquín. Gracias, Lupita. Hoy contigo, Lupita Gálvez, Fórmula Pueblo, pues ya es otro muerto más. Joaquín, te saludo y te comento que subió a 2 la cifra de personas fallecidas por el derrumbe de un edificio donde se registró una explosión de gas LP a 13 calles del Zócalo de la ciudad de Puebla. Continúan las labores para dar con el paradero de otros 2 desaparecidos. Más información en unos minutos. Gracias, Lupita. Lupita Gálvez, voy a unos anuncios y después de los anuncios reportan otra riña en el penal de Colima, el mismo que en la riña de hace 2 días dejó un saldo de 9 muertos. En el penal de San Miguel en Puebla también sigue la tensión. Ya hay refuerzo de la Guardia Nacional. Voy a hablar, le decía, con el fiscal de Baja California, porque pues no tienen ni idea de los asesinos, ni de Margarito Martínez, ni de nuestra amiga y compañera Lourdes Maldonado. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los mensajes, López Oreja tiene para usted todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula. Bien, voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Potencial de chubascos muy fuertes hoy y mañana en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla y Quintana Roo. Próximo frente frío fuerte y más aire polar recorrerán gran parte de México durante el viernes y sábado. Monterrey y todo el noreste del país, ambiente frío con chubascos, llovinas y neblinas. Para la Ciudad de México, 24 grados centígrados y en la noche 15 grados y mañana probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, dijo que su país tiene derecho a refundarse al arrancar de raíz la corrupción. El canciller Marcelo Ebrard asistió en representación del gobierno de México y también estuvieron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el rey Felipe VI de España. La Organización Mundial de la Salud reportó un nuevo récord mundial de casos de COVID, con 3.84 millones en las últimas 24 horas. Solo Alemania registró 230,000 casos ayer. Reino Unido levantó ya las restricciones sanitarias, mientras su primer ministro Boris Johnson prometió publicar el informe completo sobre el escándalo del llamado Partygate. Tras las revelaciones de casos de pederastia en su arquidiócesis, el cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, reiteró su disposición de dimitir, aunque el Papa Francisco ya ha rechazado su renuncia el año pasado. A 75 años de la liberación de Auschwitz,
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a terminar con la discriminación y los discursos de odio. Y el mariscal de campo Ben Roethlisberger, conocido como el Big Ben, anunció su retiro de la NFL luego de 18 temporadas con los Steelers y 2 anillos del Super Bowl. Joaquín. Gracias, Laura. Y es que hoy sí es el Día Internacional de la Conmemoración de Víctimas del Holocausto, un día que no se debe olvidar, porque hay que insistir en que nunca más, sobre todo ahora que se ve el surgimiento de nacionalismos y extremismos de la ultraderecha en Europa, sobre todo en Europa. Ahí están estos grupos que quieren volver a aquel pasado al que no podemos volver. Bueno, yo le quiero invitar. Antes de invitarlo, le quiero decir que si todo esto, que me fui con el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, en este momento el dólar interbancario se está cotizando, pues está caro, en 20 pesos con 81 centavos. En ventanillas se está vendiendo en 21 pesos con 17 centavos, en bancos hasta en 21.34. El euro en el mundo está en $1.11. En México en euro se vende en 23 pesos con 84 centavos. Y también le quiero mencionar la baja que ha estado teniendo. Claro, hay una baja mundial de los mercados bursátiles, la Bolsa Mexicana de Valores no está exenta, ha perdido prácticamente 5,000 puntos en los últimos 6 días. De aquellos más de 55,000 puntos, en este momento está en 50,499 puntos y la bolsa pierde más de 5,000 puntos, más de 500 puntos, sí, el 1.05%. Ahora sí lo quiero. Y el petróleo, El precio del barril de petróleo sigue teniendo un comportamiento al alza. Joaquín, se está reportando en $82.11 por barril, registra una variación positiva de $1.09 respecto al precio previo y se encuentra todavía $27.01 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar ahora sí a la tercera, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil, lopezdoriga.com está donde esté usted, ahí me tiene al alcance de su mano, donde quiera que esté en cualquier parte de México o del mundo. Dice, la Suprema Corte admite acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto de egresos 2022. Le invito a que se una a las plataformas, ¿sí? Me siga en Facebook, soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, que se suscriba al canal de YouTube, que está todo dar, que se suscriba a esa música, que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en tiempo real en Spotify, en Instagram, en Telegram, también la tiene en Amazon Music, y por supuesto que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de jueves 27 de enero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios. López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz jueves! Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves. Escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Camino al fin de la semana, entonces está uno siempre de buen humor. Pero la verdad es que hay un asunto del que se habla poco, que me parece fundamental y que debía tenernos un poco de peor humor. Y es lo que está pasando en la Secretaría de Educación Pública, que ha sido puesta en manos de una maestra, Delfina Gómez, que ha resultado investigada y comprobadamente encontrada culpable por el Instituto Nacional Electoral. Pues, Joaquín, de nada menos que de descontarle de las nóminas a sus empleados cuando ella era presidenta municipal de Texcoco, para entregarlo a un grupo que a su vez lo entregaba después a Morena. Eso es un doble delito. Primero, quitarle el dinero de la nómina a quien lo está ganando y después meter ese dinero ilegalmente
a las campañas electorales. Bueno, ha sido encontrada culpable de esto, ha sido comprobado el caso y le han puesto una multa a Morena por este procedimiento de más de 4 millones de pesos. La cantidad total que sustrajo Delfina Gómez de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco es como del orden de los 13 millones. Bueno, esto, Joaquín, es un delito, y es un delito grave. Es un delito porque los delitos electorales ahora son delitos graves, son delitos que se penan con cárcel. Delfina Gómez debería estar siendo juzgada por este delito electoral. Y en lugar de esto, lo que le han dado es nada menos que la posición de la Secretaría de Educación Pública, el mismo despacho, Joaquín, en donde pues despacharon personas como José Vasconcelos, como Torres Bodet, como Reyes Heroles. Es la secretaria que debería estar siendo juzgada por sus delitos electorales, la responsable de la educación pública en México. No es un personaje particularmente dotado desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista intelectual. Es una maestra. Y ese no es el problema. El problema es que es también una delincuente electoral. Y un ejemplo de cómo se puede abusar de los empleados de un ayuntamiento mediante la coerción política. Bueno, la pedagogía quizá más importante y más efectiva, lo sabemos tú y yo, Joaquín, es la del ejemplo. Bastantes problemas tiene la educación pública hoy, está seguramente sujeta a uno de sus momentos críticos, aciagos, por muchas razones. Primero, porque llevamos 2 años de que los niños no pueden ir a las clases, Joaquín, por la pandemia, y han perdido 2 años de aprendizaje. No sabemos cuál va a ser el costo para estas generaciones de haber perdido ese tiempo. En segundo lugar, porque este gobierno ha suprimido por completo del proceso de administración de la educación pública en México el concepto de evaluación. Es decir, el criterio de que las escuelas, los maestros, el conocimiento de los niños debe de ser evaluado, porque si no es evaluado, no hay manera de saber si están o no están funcionando bien. Sin evaluación no hay educación. Este criterio lo han suprimido de la educación, de la SEP actual, al punto de haber destruido, de haber cancelado, de haber cerrado, pues el Instituto de Evaluación Educativa Nacional, que se encargaba precisamente de esto, de evaluar cómo estaban nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros estudiantes. Bueno, encima de esto, de la pandemia, y encima de este cercenamiento del tema de la evaluación, traen a una secretaria que hace cualquier cosa, Joaquín, menos predicar con el ejemplo. El ejemplo de la trayectoria política de Delfina Gómez como delincuente electoral y como abusiva tomadora de dinero de sus empleados es un ejemplo que no queremos tener. Es el ejemplo que no queremos tener en las aulas de las escuelas públicas de México. Es la pedagogía justamente contraria a la que necesitamos. Y me parece un escándalo que en medio de esta crisis estructural de la educación, en donde este gobierno le ha devuelto a la opacidad completa al sector, entregándolo, pues ahora sí que a las decisiones que toman las burocracias educativas y los poderes sindicales, porque él pues es asociado o estuvo asociado a los movimientos sindicales, y lo que ha hecho es volverles a regalar a los burócratas y a los sindicatos la educación de los niños de México. Bueno, me parece que, como tantas cosas en este sector, este es un escándalo silencioso, pero profundo. Es una catástrofe silenciosa, pero profunda, porque está jugando realmente
con el único instrumento serio, comprobado históricamente, que sirve para que las personas, mediante sus conocimientos y sus habilidades, mejoren su vida, mejoren su posición relativa en la sociedad, tengan movilidad social y puedan tener un mejor modo y un mejor nivel de vida que el que tuvieron sus padres. Solo la educación puede garantizar en el largo plazo eso. Y en ese lugar tenemos puesto el peor ejemplo que podíamos poner como secretaria de Educación Pública, una señora que comprobadamente ha delinquido en materia electoral y que le ha quitado dinero a sus empleados y que pues tampoco parece ser, digamos, una gran experta, una gran maestra conocedora del campo en que está. Es una señora que tristemente, penosamente, en una improvisación, en una entrevista, pues confundió nada menos que el estado de Sonora, Joaquín, con el estado de Jalisco. Entonces, yo no quisiera colaborar al silencio en que está rodeado este asunto de la SEP. Quisiera ser más bien parte de quienes decimos de una vez a la catástrofe que ya viene por la pandemia, a la muy mala decisión de quitar los elementos de evaluación del sistema educativo, le añaden una cabeza de sector que predica con el ejemplo justamente lo contrario de lo que tú quieres que aprendan los niños mexicanos. Y este es el problema que tenemos en el sector. Y la respuesta fue, no te preocupes, Delfina. ¿Por qué se va a preocupar? Los que se deben preocupar son los padres de los niños y los niños que, pues, ¿qué pueden aprender del ejemplo de Delfina? ¿Qué pueden aprender sino que la ley se puede violar impunemente? ¿Y qué pueden aprender del no te preocupes, Delfina? Sino que el presidente puede perdonarte, absolverte si violas la ley. Perdonarte, absolverte si violas la ley. Que el asunto es quién te protege, no cómo debes actuar. No es el mejor mensaje, no es la mejor pedagogía que podamos estar echando sobre un país que ya de por sí tiene graves indicios de no respetar las normas y de saltarse todos los umbrales y todas las trancas. Gracias, querido Héctor. Te mando un gran abrazo y que te vaya bien el fin de semana. Me irá. Muchas gracias. Venga. Saludos. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Bueno, el presidente hoy hizo una defensa como nunca, ¿sí?, de un funcionario, ni a Delfina Gómez. Me estoy refiriendo al doctor Hugo López-Gatell. Hace una defensa, repito, extraordinaria del doctor López-Gatell, quien es el zar anti-COVID, vamos a llamarle así, cuando en este momento estamos en el peor de la pandemia, con el mayor número de contagios y, por ejemplo, ayer, con el mayor número de muertes, 575, desde octubre del año pasado, cuando en todo el mundo los disparos de la pandemia están en sus picos más altos. En México está también en su pico más alto, más del doble, sí, del peor pico que hubo en la segunda oleada, pero está topada, no pasa de 50,000 por el escaso número de pruebas. Es el único caso donde aquí se han aplanado a fuerza el disparo de contagios. Y entonces lo que dan a conocer cada noche es el número de casos positivos en las pruebas, no el número de contagiados, que son dos cosas completamente diferentes. También Israel Aldave, el presidente, reclamó que los medios están violando su escasa intimidad y dice, ya se pasaron, porque lo siguieron y lo grabaron mientras ahí hacía ejercicio en el campo, ahí en la zona de la Liga de los Tranviarios, donde a él le gusta macanear, ¿sí?, y dice que eso es su intimidad y que ya se pasaron. Te escucho, Israel Aldave.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su respaldo político, moral y jurídico al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien es investigado por orden de un juez por su mal manejo de la pandemia. El mandatario dijo que la denuncia en contra del funcionario es una injusticia porque no se toma en cuenta el servicio que presta a la sociedad, y agregó que para su gobierno es una dicha contar con uno de los mejores especialistas en el mundo. Es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. En torno a la consulta de revocación de mandato, dijo que el modificar la pregunta del ejercicio, tal y como lo plantea un ministro de la Suprema Corte, es una cuestión de forma y no de fondo. Si no quieren que yo me vaya, pues van a decir no. Si quieren que yo me vaya, van a poner sí. Eso no está tan complicado. Pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, ¿no? Yo no me opongo que lo resuelvan. En otro tema, el mandatario anunció que una vez que termine el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, donde se analiza la reforma eléctrica, hará una gira por el interior del país para explicar a los mexicanos los beneficios del cambio constitucional que plantea. Yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, por qué es esta reforma, en qué se beneficia al pueblo. Aquí desde Palacio dar mi punto de vista a todos los mexicanos, que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataba. Reiteró que su salud está al 100% y dijo que por recomendación médica tiene que caminar de 20 a 30 minutos al día. Por eso acude al parque de béisbol de los Tranviarios, al sur de la ciudad, y criticó que los medios de comunicación invadan su privacidad al seguirlo a este campo deportivo. Hay que aguantar, ¿no? Hay que respetar, pero sí se pasan. Y si fuese un reportaje sobre la recuperación de salud, o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante. No, es la imagen de que pues ya estoy arrastrando los pies, chocheando. Ya los médicos ya me dijeron que estoy al 100. En la conferencia de prensa de este jueves, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que en breve la periodista Nubia Fernández, quien acudía regularmente a la conferencia de prensa de Palacio Nacional, será nombrada como la titular del DIF. Por otra parte, anunció que entablará un diálogo con los gobiernos estatales a fin de fortalecer los mecanismos de defensa tanto a periodistas como a defensores de los derechos humanos. Con imágenes de Uriel Rivas, Israel Aldave, Telefórmula. Bien, entonces el reconocimiento del presidente, yo lo veo bien al presidente, insisto, que él dijo que le dieron aviso a los médicos, yo hice consultas, pues que tiene que caminar, sí, porque pase cuando no anda de gira, pues digo, en el día es una vida sedentaria, ¿no? Está en Palacio Nacional, sí recibe gente, tiene junta, pero es una vida sedentaria. Y pues qué bueno que está haciendo el ejercicio, vamos, qué bueno que está saliendo a caminar, qué bueno que vaya a macanear, que es lo que le gusta, el béis. Y pues yo no le veo nada particular, al contrario. Al contrario, yo recuerdo que todos sus antecesores, bueno, casi todos, ¿sí? Porque ¿quién fue el primer presidente que hizo ejercicio? López Portillo. Porque Luis Cortines no hacía ejercicio, ¿sí? López Portillo, que jugaba tenis, montaba a caballo, tiraba con arco, corría, hacía box, ¿sí? Era pentatleta. Después Miguel de la Madrid no fue de mucho ejercicio. Carlos Salinas sí, salía a correr, incluso en las giras antes de empezar el día, salía a correr. Carlos Salinas. Ernesto Zedillo también corredor. Vicente Fox no.
Vicente Fox no era lo suyo el ejercicio. Felipe Calderón sí, y hasta jugaba fútbol, que se lastimó la rodilla y la mano. Pues Cedillo se lastimó las 2 rodillas corriendo. Después, déjenme decir, Felipe Calderón, Peña también corría. Iba al maratón del Estado Mayor, bueno, la carrera de los 5,000 y 10,000 metros del Estado Mayor, tenía la caminadora, en fin, sí corría. Y el presidente López Obrador no ha sido lo suyo el deporte, aunque vaya a macanear, aunque vaya al béisbol. Ahora, los médicos que le dijeron, pues tiene que caminar, a mí me lo han dicho, también. Entonces, pues qué bueno que lo esté haciendo, porque es fundamental para el país la salud del presidente de la República, la buena salud del presidente de la República. Voy a ir contigo, primero, antes de ir contigo, Laura Cardoso, voy contigo, Jenny Valencia, el tema de la vacunación de menores, insisto, la recomendación del Comité de Expertos de la OMS es que vacunen a los menores de 5 a 12 años. En Estados Unidos ya le están con la segunda dosis a menores de 5 a 12 años. Aquí ni hablar. ¿Por qué? Porque en su momento dijo el doctor Jorge Alcocer en la Cámara de Diputados, cuando compareció, que lo iba a vacunar a sus nietos. Y como el secretario de Salud no va a vacunar a sus nietos, pues nadie vacuna ni a sus hijos ni a sus nietos. O sea, llevar una decisión personal a una política pública de salud. Y yo pregunto, ¿qué saben los especialistas estadounidenses o la autoridad sanitaria de Estados Unidos que está vacunando a los menores de 5 a 12 años que no sepan las autoridades sanitarias de México, centralmente Hugo López-Gatell? O lo digo al revés, ¿qué sabe Hugo López-Gatell que no saben los científicos de Estados Unidos y de Europa que están vacunando a los menores de 5 a 12 años? Porque no puede ser. O el mundo está equivocado o el doctor López-Gatell está equivocado. Pero los dos no pueden tener razón ante una posición encontrada. Sí vacunar a menores de 5 a 12 años, como ocurre en Estados Unidos y en Europa, y no vacunar. Deja usted a los menores de 5 a 12, los menores de 5 a 15 años, que en México no han recibido ni una sola vacuna. Jenny Vale. Te comento, Joaquín, que los niños deben ser vacunados contra el COVID-19, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, al igual que organismos internacionales, de inmunizar a los pequeños de 5 a 12 años de edad, pues de lo contrario seguirán siendo un foco importante de contagio. Así lo advirtió Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quien destacó, Joaquín, que el gobierno de México debe considerarlo. Así lo dijo. En base a la información que hay de la efectividad de las vacunas a esas tempranas edades, pues todo indicaría que sí habría que vacunarlos, que sí habría que ampliar la vacuna a niños de esas edades, inclusive más chicos, porque entre otras cosas, si no se les vacuna, ellos siguen siendo un foco importante de propagación del virus. Entonces, aparentemente... No estamos entendiendo nada ese audio, Jenny. Jenny, no entendimos nada del audio, ¿eh? Disculpa, no se entendió. Joaquín. Platico lo que él señalaba, y es que él manifestaba que las cifras demuestran más casos de niños contagiados con el virus y por ello la importancia de contener más brotes, principalmente esto en las aulas, en las escuelas, aunque también no descartó que el impacto se verá reflejado en el gasto público por la compra adicional de vacunas. Es primordial vacunar a toda la población para evitar más contagios y muertes, sobre todo a los pequeños que no tienen ni una sola vacuna. Ese es el reporte, Joaquín. Gracias, Jenny. Mientras tanto, Héctor Herrera. Joaquín, pues fíjate que ya son casi 2 años de la aparición del virus en todo el planeta y pues esta pandemia no cede porque en las últimas 24 horas se están reportando 48,627 casos positivos. Estamos hablando ya, Joaquín, de 296,349 casos activos en toda la República y bueno, suman 4,779,296, son los casos que se han acumulado prácticamente desde el inicio
inicio de esto. Suman también, pues ya desafortunadamente, 304.308 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. El reporte, digamos, epidemiológico registra 532 registros en las últimas 24 horas. Y por el número de casos activos, Baja California Sur sigue a la cabeza, Joaquín. Le sigue la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima. Joaquín. Gracias. Antes de ir a los anuncios, tengo aquí 3 libros que les recomiendo. Primero, Sin voto no hay democracia, de Manuel Loaiza Núñez. Muchas gracias, sí. Sin voto no hay democracia. Así de sencillo y así de complejo. El voto es la cédula fundamental de cualquier sistema democrático. Tengo aquí ahora La Línea 12, crónica de una tragedia anunciada por Isela Lagunas, la corrupción y negligencia que condenaron a quienes solo querían volver a su casa aquella noche de principios de mayo, 3 de mayo, ¿sí? Del año pasado. Y también tengo aquí este que me regalaron, ¿sí? Desde Viruca Yebra, una escritora española, dice, La última condesa nazi. Está editado por Espasa. Y bueno, es de esas novelas interesantes, habla de Marbella, en fin, lo voy a echar el fin de semana. Gracias, Viruca Yebra. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, bueno, me están reportando y la lamento mucho la muerte del maestro Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la UNAM, una eminencia, ¿sí? Científico, investigador, promotor de la ciencia y de la cultura. Descanse en paz, el doctor Ruy Pérez Tamayo. Y viene el aumento de la tortilla. Voy a hablar con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Masa y Tortilla. Y también, le insisto, con este caso de este policía heroico que arriesgó la vida para impedir que otro, un suicida, la perdiera. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, y le recordamos, es muy importante que no baje la guardia. Hágalo por usted y por su familia. Use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. Hay mensajes. No tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Reportan otra riña en el penal de Colima, el mismo de la bronca del martes, que dejó 9 muertos. En el penal de San Miguel en Puebla también sigue la tensión y la inconformidad de reos ante el relevo de autoridades. La Suprema Corte admite acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto de egresos este año, presentada por diputados de la oposición. Detienen al excomisionado de la extinta Policía Federal y exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, por atropellar a una mujer que murió. Militantes de la coordinadora bloquean caminos y carreteras en Michoacán. La policía vigila que no bloqueen vías del tren. El presidente López Obrador defendió la labor del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al calificar como una injusticia que un juez ordenara investigarlo por el manejo de la pandemia. Dijo que es una dicha contar con un profesional de primer orden en pandemias. Además, reclamó que los medios de comunicación por invadir su intimidad, ahora que lo han seguido a hacer ejercicio tras el cateterismo del viernes. Dijo que ya se pasaron por invadir su escasa intimidad. Joaquín, hasta aquí la información. No, gracias Laura, ahora la aprecio mucho, de verdad. Le aprecio mucho al fiscal de justicia de Baja California, me refiero al abogado Iván Carpio Sánchez, que me haya aceptado esta llamada. Abogado, buenas tardes, gracias por contestarme. Buenas tardes, maestro Joaquín. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio por permitirnos estar en comunicación, a tus órdenes para responder a tus preguntas de las dudas que... Bien. Es duda y reclamo, sí, en menos de una semana asesinan ahí en Tijuana a 2 periodistas, a Margarito Martínez el día 17 y el domingo pasado a nuestra compañera y amiga Lourdes Maldonado, y pues no saben nada, ¿no, fiscal? Sí, claro, bastante lamentable estos crímenes ocurridos a Margarito y a nuestra amiga Lourdes. Definitivamente estamos muy preocupados y ocupándonos de desarrollar todas aquellas acciones necesarias para investigar, esclarecer estos lamentables hechos. Lo menos que podemos hacer es procurarles justicia a ambos. Hemos creado ya una fiscalía especializada y nombrado a su titular para que haga uso de todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para esclarecer estos hechos de la manera más pronta posible, Joaquín. Y con todo respeto, fiscal Carpio Sánchez, yo soy un escéptico de los
de las fiscalías especiales, ¿sí? Sí, bueno, el propósito es que el personal que se destine a esos trabajos no se distraiga con algunas otras actividades, sino que se concretice y se aboque de lleno a todas las acciones de investigación técnicas, científicas y jurídicas que se requieran con la intención de darle la mayor velocidad. Nosotros vamos a ocuparnos de manera personal de estar supervisando y dirigiendo las acciones. Ya hay un equipo de trabajo que se nos envió para fortalecer estas tareas por parte del gobierno federal, pero desde luego aquí en la Fiscalía del Estado estamos en la sintonía, en el compromiso de resolver estos casos cuanto antes. Ya estamos generando algunas líneas de investigación con los trabajos iniciales, desde luego por las reservas y por el ánimo de tener éxito en el futuro, no exponer esta información. Los manejamos de esa forma reservada por ahora, pero vamos caminando y transitando por un buen sendero para lograr lo que queremos. Pero no hay ningún detenido, ¿verdad? No hay ningún detenido por el momento, no hay ningún detenido, pero sí tenemos líneas de investigación importantes. Ahora, me llama la atención que en los dos casos, vea usted las coincidencias. En los dos casos, en el de Margarito y en el de Lourdes, los dos estaban acogidos al sistema de protección de Baja California, que ya vimos dramáticamente que es un fracaso. Y segundo, los dos fueron matados en condiciones muy parecidas, en condiciones similares, en la puerta de su casa. Sí, bueno, lamentamos mucho, desde luego, el fallecimiento y bajo esas circunstancias de ambos compañeros del periodismo. No tengo comprendido que ambos hayan estado bajo el sistema del mecanismo. Lo que sí es que por parte de Fiscalía se está analizando la composición de estos mecanismos de protección para poder hacerlos perfectibles. El área correspondiente se encuentra en comunicación con organismos internacionales para poder mejorar estas medidas, desde luego por un lado, y por otro sí, en efecto, hay ciertas coincidencias en ambos casos. Ambos se encontraban en sus domicilios, ambos tenían la misma profesión, las investigaciones... Y la misma protección, sí, digo, del gobierno de Baja California. No es así, no se encontraban ambos en la misma situación, no es así. Bueno, por lo menos Lourdes sí, Lourdes Maldonado sí. Sí, Lourdes Maldonado sí, en efecto, Lourdes Maldonado sí se encontraba bajo ciertos criterios de protección acordados en los cuales ella misma participó en su momento, y bueno, lamentamos definitivamente que en el momento en el que ocurrió este crimen no se encontraba cubierta su seguridad. El acuerdo del mecanismo no estaba establecido de esa manera. Yo, sin embargo, no dejamos de lamentar lo ocurrido y trabajaremos. Bueno, también fiscal Carpio Sánchez habrá que investigar primero a los patrulleros que tenían la responsabilidad de estar en la puerta de su casa cuando ella llegara. No había nadie. Y segundo, ¿qué falló del mecanismo de protección? Bueno, lo que observamos del mecanismo de protección, Joaquín, es que los acuerdos a los que se llegó mediante un análisis de riesgo y mediante la participación propia de Margarita, no incluía que tuviera seguridad permanente, digamos escolta o fija en su domicilio, sino que consistía en botón de pánico, en comunicación diaria con ella y en rondines que la propia policía de la ciudad de Tijuana estaba en la responsabilidad de desarrollar. Entendemos que lo habían estado haciendo así. Justamente en el horario que ocurrió el lamentable hecho, no estaba considerado dentro de los acuerdos del mecanismo que anteriormente se le había determinado por el área correspondiente. Por eso es que estamos revisando para que se mejoren esas situaciones. Y pues el motivo que originó los mecanismos de protección eran diversos a la profesión. Estamos también investigando esa línea de investigación, desde luego, y no hay más que lamentar el hecho. Lo lamentamos mucho en cuanto a los mecanismos y trabajar nosotros desde nuestra trinchera para que se mejoren esos mecanismos, hacerlos más perfectos para que cuiden y protejan a todos nuestros periodistas. Ahora, ¿qué va a pasar, fiscal Carpio Sánchez? Porque aquí estamos hablando de dos periodistas, sí, pero en Tijuana se ha disparado el número de homicidios. Es una de las ciudades con el mayor número de homicidios de todo el país. En efecto, y Baja California, por ende. Sí, claro, de efecto lo es. Uno de nuestros compromisos al recibir la responsabilidad de la Fiscalía hace algunos días es precisamente hacer la observación de que se necesitan mejorar los mecanismos de coordinación, necesitamos mejorar el despliegue de las instituciones policiales para la protección ciudadana
pero también es imperativo mejorar a la excelencia, de ser posible, los mecanismos para la investigación y el esclarecimiento de los delitos, para que los agentes del Ministerio Público cuenten con datos de pruebas sólidos que puedan permitir que los responsables de estos hechos tengan una responsabilidad ante la justicia, y de esta forma cerrar el círculo de la seguridad pública y la persecución de la procuración de justicia que tanto necesitamos. Definitivamente es un tema prioritario para nosotros en Fiscalía, lo es también para las instituciones de seguridad, y estamos ya en el desarrollo de las tareas necesarias para hacer los ajustes pues que necesitamos todos. Nosotros vivimos aquí, queremos vivir en un mejor lugar. Ahora, fiscal Carpio Sánchez, estoy hablando con el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez. A ver, abogado Carpio Sánchez, que hay una comisión de la Fiscalía General de la República participando en esta investigación. Hay una comisión del gobierno federal encabezada por el subsecretario Ricardo Mejía. Nos visitó hace unos días con un equipo multidisciplinario de investigadores, de analistas, de técnicos, de diferentes áreas del gobierno federal, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Marina, agentes ministeriales de investigación y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que sumados al esfuerzo que tenemos acá ya en Fiscalía, aspiramos en conjunto a dar resultados lo más pronto posible. ¿Pero permanecen ahí en Baja California? Aquí permanecen, así es el compromiso que llegaron ellos por interés propio de sus titulares, llegaron y permanecen aquí, y aquí van a estar de manera fija hasta que logramos tener el resultado que todos estaremos pendientes de escuchar cuando eso ocurra. Así, espero que así sea. Y le mando un saludo, fiscal, le aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias. Abrazo, Joaquín, que estés muy bien. Hasta luego. Estés muy bien, gracias. Iván Carpio Sánchez, quien es fiscal general de Baja California. Voy a unos anuncios y después de los anuncios vamos a ir al tema del aumento en las tortillas que viene. Quiero decirle que 12,000 personas requirieron hospitalizarse en el Seguro Social por la pandemia, esa que dice el doctor López-Gatell, que va a la baja. No sé en dónde vaya a la baja el número de contagios, ¿sí? Y también esta explosión en Puebla, ahora ya van 2 muertos, otro muerto más y hay 2 desaparecidos. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerde que aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. Hay mensajes. El video que hizo la radio y televisión española sobre el atleta López Portillo, ¿sí? Presidente de México de 1976 a 1982, pesas, jabalina, barra, boxeo que le decía, esgrima que se me había pasado, y no sacan el tenis. Él se declaró el novato de oro de Los Pinos en tenis. Bueno, para que vea usted, es el único presidente que se ha mostrado de torso desnudo. Hay una foto de Echeverría, sí, no hay una foto de Echeverría en una visita de Fidel Castro a Cozumel, donde salió en traje de baño, que es el único presidente que hemos visto en traje de baño, a Luis Echeverría. Y aquí López Portillo es el único presidente que se ha exhibido de torso desnudo. Bueno, voy a ir contigo, Rocío Galván, el tema de los funerales de Lourdes Maldonado. Ya viste lo que dijo el fiscal, que pues que no hay detenidos, vamos, ¿sí? Esa es la realidad, ese es el resumen. Te escucho, Rocío. Joaquín, te saludo con gusto, y efectivamente ayer a las 8 de la noche inició esta ceremonia fúnebre en honor a nuestra compañera. Quiero decirte que pues es un funeral prácticamente del gremio periodístico y la familia. No hubo presencia de funcionarios, exclusivamente estuvieron presentes autoridades del Consulado de Estados Unidos. Ellos estuvieron presentes desde muy temprano y dieron el pésame a los hermanos de Lourdes, que salieron pues a responder algunas preguntas de la prensa, y pues dijeron entre otras cosas que ellos quieren paz, y incluso que perdonan a las personas que le quitaron la vida a su hermana. Respecto a la demanda laboral que había ganado Lourdes, pues ellos no entraron en detalles, porque dijeron que el abogado pues estaba muy asustado y no habían podido hablar con él. Hace unos minutos ella fue ya sepultada en la tumba donde estaba también su mamá. Lupita murió hace 2 años, y es en esa misma
en el cementerio de los Olivos, en donde quedan los restos de nuestra compañera. Joaquín, llamó la atención en este funeral que pues estuvieron sus mascotas, las trajeron en jaulas a llevar a Luby a su última morada. Y pues es lo que podemos decirte. Las investigaciones, pues no hay, como tú acabas de entrevistar al fiscal, no hay nada nuevo. Lo único es que está la gran duda de por qué no encontraron el casquillo, quién se lo llevó. Dijo el fiscal que alguien se lo llevó. La verdad, la ojiva la encontraron en el cuerpo de ella al hacerle la necropsia. Y pues todos estamos esperando que con todo este equipo tan importante que está llevando a cabo las investigaciones haya pues claridad en los casos muy pronto, Joaquín. Es lo que podemos informar. Esperamos que sí, confiamos que sí, exigimos que sí. Gracias, Rocío Galván, y decía de una península, la de Baja California. Nos vamos a la otra, la de Yucatán. En Quintana Roo está nuestra compañera Stephanie Almaraz, Fórmula Quintana Roo, con el tema de la violencia, los asesinatos. Te escucho, Stephanie, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, te comento que luego de estos incidentes que se han suscitado en estas últimas fechas, pues más en la Riviera Maya, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que en próximos días personal de seguridad, tanto canadiense como de Estados Unidos, van a llegar, esto con la finalidad de coadyuvar con estas investigaciones, principalmente en el hecho de la balacera del hotel Xcaret, donde hubo 2 personas muertas de origen canadiense. Detalló que por parte de Canadá vendrán elementos de la Real Policía montada, mientras que también de Estados Unidos vendría el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, así como la Administración de Control de Drogas. Esto es con la finalidad de que puedan coadyuvar, tener un intercambio de información y también pues mejorar y ver cómo está la situación de este tema. De esta manera pues poder seguir trabajando con temas de inteligencia con estos grupos para poder desarticularlos y bueno, poder también dar con el paradero de la persona que habría ejecutado o llevado los disparos dentro del hotel, que aún no ha sido detenido. También te comento que pues en el otro hecho en donde se llevó un asesinato en el club de playa de Mamitas, donde ejecutaron al gerente del lugar, Federico Mazzoni, él es de origen argentino, pues la familia estaría arribando al lugar para poder repatriar los restos hacia su país y bueno, así poder concluir también este lugar, mientras las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado en estos 2 hechos. Hasta el momento tampoco se ha confirmado, aunque se dijo el rumor, fue una noticia falsa de que ya había 2 detenidos por este caso y bueno, es como continúan estas investigaciones, información hasta el momento. Gracias, Estefanía Almaraz. Ahí se ve la lancha en la que se van, sí. Bueno, le voy a mostrar la foto de hace un momento cuando recordé que aquí está, el único presidente que se ha visto en traje de baño, Luis Echeverría. Esto fue en Cozumel. Estoy hablando del año de 1971. Ahí aparece con Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz con su equipo para bucear, sí. Trae sus plomos, sus aletas, la careta, y aparece Luis Echeverría que sí no buceaba, pero ahí está en traje de baño, el único presidente que se ha visto en traje de baño que yo recuerde. Esta es una foto de MX, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, pues tengo una de Fox, que se la voy a mostrar en un momento, pero primero voy a ir a unos anuncios, después de los anuncios le vamos a entrar al tema del precio de las tortillas. Señora, va para arriba. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Toda la información que está ocurriendo en México y en el resto del mundo la tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula. Voy con el tema del... antes que le dije a usted que no recordaba yo a otro presidente que hubiera posado el traje de baño. Bueno, que se hubiera retratado en traje de baño más que Luis Echeverría, pero me están mandando esta foto. También Vicente Fox. Pero vea la diferencia. Ahí está. Digo, sí, no, cinturita no de lavadero, sino de lavadora, ¿no? Pero ahí está, como haciendo ejercicio al lado de una alberca. Bueno, pues son los 2 únicos, Luis Echeverría y Vicente Fox. Ahora le aprecio mucho al señor Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, que me haya aceptado, porque el precio de la tortilla está hoy quizá en su nivel más alto. Rubén, muy buenas tardes, gracias por contestar. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí está en el punto más alto el precio de la tortilla, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pues
con todo lo que está pasando, con la crisis provocada por la pandemia y todo lo demás, casi todo ha subido, pero especialmente la tortilla creo que ha subido más que en otras épocas, porque siempre el precio de la tortilla había estado controlado. De alguna manera, en 1998 el precio de la tortilla se liberó, pero se liberó en papel, porque en los hechos el gobierno federal, el gobierno municipal, el estatal, por medio de la Profeco, por medio de la COFESE, siempre seguían controlando el precio de la tortilla, de tal manera que a nosotros nos subían nuestros insumos y nosotros no podíamos repercutir eso en el precio del producto, porque inmediatamente actuaban las autoridades, actuaban incluso los medios, ustedes, el mismo pueblo en general, a protestar porque subía la tortilla a determinado costo, ¿no? Entonces siempre teníamos que estar nosotros de alguna manera amarrando nuestro precio, y eso hizo que fuéramos perdiendo, descapitalizándonos, que fuéramos perdiendo poder económico, nos fuimos quedando relegados con nuestro precio, y cuando se viene la pandemia que estamos pasando, pues nos agarró completamente desprotegido. Hubo una serie de incrementos muy fuertes en los costos del maíz, en los costos de la harina, del papel, de todos nuestros insumos, el gas, y eso hizo que pues o subíamos o moríamos, o desaparecían nuestras tortillerías, cerrábamos nuestros negocios o subíamos el precio de la tortilla. De tal manera que ustedes han sido testigos de que a través de todo el país, en las diferentes regiones, pues la tortilla ha sufrido un incremento bastante fuerte en los últimos meses o en los últimos 2 años. Sin embargo, nosotros seguimos en desventaja, porque venimos perdiendo durante muchos años y durante muchos tiempos el poder reflejar en nuestro costo el costo de nuestros insumos. De tal manera que en estos últimos 2 años el incremento que ha habido en el precio de los insumos de la tortilla ha sido más o menos del 37.5%, y el incremento que ha habido en la tortilla ha sido alrededor del 16-17%. ¿Cómo está ahora el kilo? ¿Cómo lo están vendiendo? 24 más o menos, ¿no? Depende de la zona. Sí, depende de la zona, depende de la región, el estado, incluso en un mismo estado, en diferentes ciudades o dentro de la ciudad hay diferentes precios de la tortilla. ¿Por qué? Porque depende de cómo adquieras tus insumos, depende de cómo los compres. Si tú compras por poco, pues es más caro que si compras una gran cantidad. Quien compra una tonelada recibe un precio, quien compra 10 recibe otro, y eso hace que haya un diferencial de precio entre una tortillería y otra. Pero sí, ¿Pero cuál es el promedio nacional? ¿Cuál puede ser el promedio? Yo creo que el promedio general debe ser de 18 pesos. Ahorita actualmente yo creo que debe ser de 18, no creo que llegue más lejos, porque sí ha subido bastante en varios lados, ha habido lugares... pero ¿dónde vale 18 pesos, Rubén? ¿Dónde vale un kilo de tortilla 18 pesos? Digo, para que vayan las señoras a comprarlo. Allí en el Valle de México hay muchos lugares donde la tortilla vale 18 pesos, en Puebla hay lugares donde está por debajo de los 18 pesos todavía. En general, sí, en general el promedio debe de andar por ahí. Por ejemplo, acá en Quintana Roo, actualmente la tortilla está en 22 pesos. Yo estoy en Playa del Carmen. En Playa del Carmen, el precio de la tortilla general promedio está en 22 pesos. En otros lugares hay otros precios, pero sí ha ido subiendo en general. Había, cuando empezó la pandemia, tortillas de 12, de 14 pesos. Y actualmente, como dices, ya está en 18 o más en algunos lados. Y hasta en 24 pesos. Hasta en 24 pesos, sí. Ahorita va a subir otra vez, porque ahorita el 17 de enero, una de las marcas de harina que nos proveen uno de nuestros principales insumos en algunos estados, anunció un aumento, reflejó un aumento de 800 pesos por tonelada. Y otra anunció un aumento para el 1 de febrero de 800 pesos por tonelada, lo cual, una vez más, empuja el precio de nuestro producto hacia arriba. El gas en el último mes, desde que empezó el año para acá, los últimos 27 días, ha subido 75 centavos más o menos en promedio el precio del gas. El salario mínimo, como tú sabes, subió 22%.
el costo del fierro, del acero para las herramientas, para las refacciones de nuestras máquinas, se encareció. Hay muchos incrementos alrededor de nuestros insumos que nosotros tenemos que repercutir, porque si no, no comemos. Ya no podemos seguir absorbiendo los costos, sino que tenemos de alguna manera que reflejarlos. Y sí, es un problema porque la tortilla es un alimento emblemático, la tortilla es un alimento principal para el pueblo de México. Quien más compra tortilla, quien más consume tortilla es quien menos gana. Las personas que de menores recursos son nuestros mejores clientes. Pero actualmente con los precios, quien compraba 1 kilo viene y compra 5 pesos. Eso nos afecta tremendamente. Así es. Entonces, ¿va a haber aumento de precios de la tortilla? Sí, al haber aumento de nuestros insumos debe de haber aumento porque ya no podemos nosotros seguir absorbiendo los aumentos de los insumos. Gracias, Rubén, por la información, por la claridad sobre todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Es Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y de la Tortilla, anunciando un aumento en el precio de la tortilla por el aumento en sus costos. Y aquí tengo la Gaceta de nuestra UNAM, que dirige Juan Pablo Becerra Costa. La portada es preciosa, dice: personas afromexicanas, identidad y activismo. Luego vieron a hacer el reportaje sobre que México ya rebasó los 1.6 grados de aumento en la temperatura por el cambio climático, que los océanos están más calientes hoy que nunca, que hay, como dice, un desprecio por el entorno ecológico y que el SARS, el COVID, pues, llegó para quedarse. Por contagios, dice la Gaceta de la UNAM, entre 1,5 y 2 millones de incapacidades laborales. También habla de un tema fundamental, necesario preservar nuestra privacidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que hace de su vida algo público. Pobreza y desigualdad crecen en América Latina debido a qué? Pues sí, al COVID-19. Autoritarismos, dice la Gaceta de la UNAM, lucha pendiente en América Latina. Bien, esta es la Gaceta de la UNAM. Voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios vamos a ir con Marifer Centeno. A Marifer Centeno le pedí que por favor hiciera un análisis de la firma de Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Del Cuau, hoy gobernador de Morelos. Y después está dando un vuelco el caso del que fuera comisionado de la Policía Federal y comisionado de Seguridad en Puebla, Facundo Rosas. Lo detuvieron esta mañana por atropellar y matar a una mujer por Ciudad Universitaria, pero en este momento fuerzas federales lo están trasladando al Aceido, en la Fiscalía General de la República. Anuncia Omar García Harfuch un fuerte golpe al tráfico de drogas en la Ciudad de México, con detenciones, aseguramiento de drogas y laboratorios. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, no baje la guardia, use cubrebocas y si es doble, mucho mejor. Hay mensajes. Bueno, pues vamos a ir con este caso que me parece extraordinario, sí, porque siempre hablamos mal de la policía. Yo digo que así como los mexicanos, en la policía son mucho más los buenos que los malos. Este caso es extraordinario, Leopoldo Espejel, 2 veces heroico este policía. Te escucho, una historia extraordinaria. Efectivamente, Joaquín, el heroico elemento de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, adscrito al sector Arenal en la alcaldía Venustiano Carranza, Wilber Escalante Gordillo, quien la tarde de ayer evitó el suicidio de un hombre que intentaba arrojarse al vacío desde el puente del centro de transferencia Pantitlán, que conecta las líneas 5 y 9 del sistema de transporte colectivo Metro, se reporta fuera de peligro y con un diagnóstico de una costilla rota. Ello, Joaquín, luego de que la cuerda con la que se ató para descender con este sujeto de una altura de 15 metros se rompiera y ambos cayeran a la carpeta asfáltica, lo que amortiguó con su cuerpo. Esto, pues, no es la primera vez que ocurre, ya que Wilber asegura que es la segunda intervención que tiene, Joaquín, para evitar que una persona se prive de la vida, lo cual lo llena de una enorme satisfacción. Es nuestro deber salvar la integridad física de todas las personas de la Ciudad de México. Incluso uno está en peligro, pero el querer proteger a las demás personas yo creo que es una satisfacción.
Joaquín, decirte que al tener conocimiento de estos hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, felicitó a este oficial a través de su cuenta de Twitter por su gran labor y por poner el nombre de la institución y ser ejemplo para todos quienes laboran en ella. Ojalá, Joaquín, que se dé un pronto ascenso. Sí, espero, confío en que Omar García Harfuch haga un reconocimiento y grande además, ¿sí? Heroico policía. Y Juan Antonio Jiménez, ¿qué pasó con Facundo Rosas? El tema era en un accidente que había atropellado a una mujer por Ciudad Universitaria y lo habían detenido porque la mujer murió además. Pero ahora el asunto es federal, te escucho. Efectivamente, Joaquín, bueno, pues déjame comentarte que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión que estaba pendiente en contra, precisamente, del excomisionado de la Policía Federal y también exsecretario de Seguridad del Estado de Puebla, Facundo Rosas. Él había sido citado en febrero del año pasado para que asistiera directamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para comparecer ante el Ministerio Público de la Federación como parte de una carpeta de investigación que hay en su contra, y hay que destacar que ya había tramitado un amparo correspondiente para no ser detenido. Facundo Rosas es uno de los funcionarios del primer círculo del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Como bien lo señalaba, Joaquín, en la mañana de este jueves, al ir conduciendo una camioneta Toyota color blanca con placas de circulación TZZ 4433 del estado de Puebla, impactó a una mujer en el cruce de Avenida Insurgentes y Eje 10 Sur en la colonia San Ángel. Por estos hechos fue llevado ante el Ministerio Público de Álvaro Obregón, acusado por el delito de homicidio por tránsito vehicular, el cual es considerado como no grave. Sin embargo, luego de estar unas cuantas horas, fue detenido por los elementos federales y trasladado directamente a las oficinas de la Fiscalía de Delitos contra la Delincuencia Organizada, y de esta manera, bueno, pues acaba de ingresar hace unos minutos a estas instalaciones para que pueda ya rendir su declaración ministerial en torno a las acusaciones que se le imputan. Joaquín, el reporte. Gracias Juan Antonio Jiménez. Vamos a ver qué pasa con esto. Y Marifer Centeno, Marifer, ¿cómo estás? Es jueves, es tu día, adelante, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué bonito saludarte. Gracias, igualmente. Adelante, Marifer. Yo creo que hoy es uno de los personajes más interesantes en todos los sentidos, la evolución, la transformación de Cuauhtémoc Blanco como gobernador, pero también cuando era futbolista. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Ha cambiado muchísimo, es impresionante. Estuve estudiando los autógrafos que daba cuando era jugador de fútbol, y era una persona muchísimo más emotiva, una persona que además tenía un menor control de impulsos. Vemos hasta cierta agitación en la escritura, un alto nivel de exaltación todo el tiempo, una persona que fácilmente se exalta, una persona que fácilmente reacciona de forma hiperreactiva a todo lo que pasa a su alrededor, y la firma es totalmente ascendente siempre, lo cual nos habla de una persona ambiciosa, de una persona optimista, de una persona a la que le gustan los retos, de una persona que estaba deseosa de sobresalir, una persona para la cual avanzar, crecer y sobresalir era importantísimo. Todas las partes de abajo, la enorme coquetería que tenía Cuauhtémoc Blanco en aquel momento. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo entender la diferencia en la firma de un autógrafo, ¿sí? A la diferencia ya como gobernador, o incluso tu firma real, tu firma oficial, ¿no? Claro, además, por supuesto que sí, son estímulos distintos. Los seres humanos reaccionamos de acuerdo a los estímulos que estén a nuestro alrededor. Obviamente un autógrafo es un momento de alegría, es un momento en su mayoría hasta de la alegría que da el reconocimiento público, aunque el gesto gráfico se mantiene siempre. Eso es materia de grafoscopía. Yo soy perito grafólogo y grafóscopo, por eso puedo hablar de las dos cosas. La grafología estudia a la persona, la grafoscopía es cuando dices la firma corresponde o no corresponde a un mismo puño y letra. Aquí hablamos del mismo puño y letra en dos momentos totalmente diferentes, dos estímulos diferentes,
y además años totalmente diferentes. Uno, pues un espíritu joven. Sin embargo, el gesto gráfico se mantiene, que es la esencia en la escritura. Ahora, déjame ver bien, déjanos ver o explícanos, como futbolista, ¿cómo firmaba? Con Cuauhtémoc y su número 10, ¿no? Sí. Sí, con Y Cuauhtémoc. luego ya como gobernador como gobernador de Morelos. Es Cuauhtémoc Blanco, ya pierde garigoleos, pierde adornos la escritura y se vuelve mucho más concreto. Ahora, cuando uno empieza a modificar su escritura, el cerebro tiene una característica que se llama plasticidad, y esto obviamente tanto recibe información del cerebro como manda información al cerebro. En este caso, el cerebro está recibiendo un estímulo diferente al forzarnos a escribir distinto. En este caso, a mí me parece, uno, que evidentemente hay una evolución. La escritura perdió adornos, se hizo mucho más concreto, mucho más práctico. La inteligencia es intuitiva, vemos que es una escritura ligada, por lo tanto tiene una inteligencia absolutamente intuitiva. Hay más rasgos de disciplina en la firma actual que en la firma anterior. Parecía que le costaba trabajo subordinarse, disciplinarse, y en este momento incluso la escritura va más hacia la derecha, lo cual nos habla de capacidad de adaptación. ¿Qué se mantiene? El Cuauhtémoc. Vemos que el Cuauhtémoc es más grande que el Blanco, así que su sentido del yo como individuo, su sentido de independencia, de ser su propio jefe y ser quien tome las decisiones, le es muy importante. Ahí está, pues, como futbolista, para las personas que están viendo en redes y en la televisión, Cuauhtémoc 10. Ahora, ¿podemos ver, por favor, la firma de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos? Porque ahí sí, ahí está, Cuauhtémoc Blanco. No sé cuál es su segundo apellido. Bravo, sí. Bravo, sí, perdón. Entonces, Cuauhtémoc, bien acentuado, bien puesta la H, Blanco, y una B al final, pero más es la mejor de las firmas esta, me parece a mí, para cualquier persona escribir su nombre, ¿no? Sí, absolutamente. Es más, esta es la firma, escribir tu nombre. En México usamos la rúbrica como firma, por eso hacemos estos garabatos, se la ensayamos y le pensamos y todo, pero en realidad la firma es tu nombre y tu apellido, esa es la firma. Y otra cosa que me parece importante mencionar de Cuauhtémoc Blanco es que la escritura también perdió tamaño. Se volvió un hombre más cauteloso, y es lógico, sobre con quién se relaciona, más observador, porque efectivamente pone los signos de puntuación y pone punto al final. Una persona que va a procurar continuar sus proyectos y no dejarlos a medias. Una persona que se va a adaptar a las circunstancias y una persona que incluso, a pesar de su temperamento nervioso, arregla las cosas de tajo, pero no me parece que en este momento sea una persona ni violenta, ni siquiera lo veo con ganas de pelear. Al contrario, parece que quiere soltar las cosas, seguir avanzando, adaptarse a las situaciones que puedan venir. Bien, pues gracias Marifer, te mando un beso. Muchas gracias, Marifer Centeno, grafóloga. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, y mañana Joaquín Marín de Dopingüe en López Dóriga Digital. Así es, Joaquín Marín de Dopingüe a las 12 del día, López Dóriga Digital, todas las plataformas. Gracias, Marifer, que estés bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Arno Burkholder, que está subiendo su cuenta de Twitter, me dijo, te falta esta foto, teacher. Y efectivamente, es la foto del general Cárdenas. Ahí está el general Lázaro Cárdenas. Y esta es una foto muy interesante porque 2 días después de decretar la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, el general Cárdenas, con un grupo de amigos y de periodistas, se fue a hacer un día de campo. ¿A dónde? Al Nevado de Toluca, allá a los 4,000 metros de altura. Y de repente apareció con traje de baño, de 2 piezas, ahora sí, de 2 piezas, y se metió a las congeladas aguas del cráter del Nevado de Toluca. Sí, esto fue el domingo 20 de marzo. Y bueno, pues así, y después salió congelado, ¿no? Y dijo, para que no digan que andamos calientes, ¿sí?
Esta foto se publicó el día siguiente, lunes 21 de marzo, en las primeras planas de los periódicos. Así pues, yo me refería de los presidentes que he conocido. Arno, muchas gracias. La cuenta de Arno en Twitter es @ciclonáutica. Arno Burkholder, de los libros que ha escrito, es Los últimos honores, te lo recomiendo. Funerales presidenciales en México, 1945-2012, pero me aportó esta foto que yo desconocía, y es extraordinario por el entorno histórico. 2 días después de que el general Cárdenas declarara la expropiación petrolera, subió y se metió allá en estas aguas congeladas, le digo. Además, estamos hablando de marzo, pleno invierno, y dijo, para que vean que no estamos calientes, congelado. Bueno, entonces ya hemos visto 3 fotos de presidentes en funciones, ¿sí? En traje de baño. Lázaro Cárdenas ahora, la que le mostré de Luis Echeverría y la que también me mandaron de Vicente Fox. Pero no es común, al contrario, es excepcional ver a un presidente en traje de baño. Esta es la de Luis Echeverría con Fidel Castro. Esto fue en Cozumel, en una visita de Fidel Castro. Y esta es la de Fox, ahí al lado de una alberca. Está como, no sé si haciendo una media lagartija, no lo sé, pero ahí está. Ahí está. Bueno, y gracias, Arno. Muchas gracias por la foto del general Cárdenas. Y voy a ir contigo. Ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el Café La Encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Ayer en tu espacio de Fórmula hablé de la oportunidad que tiene el gobierno del presidente López Obrador de implantar un modelo de educación de excelencia en todos los niveles. Por la educación, China tuvo éxito donde fracasaron los rusos. Hizo apertura económica sin apertura del sistema político. De ahí lo falaz de los proyectos educativos ideológicos de los radicales de Morena. ¿O acaso creen que son ideológicamente superiores a los comunistas chinos? En China, como en la democrática Corea, la educación de excelencia fue la bala de plata contra la desigualdad. Si la transformación López Obradorista no incluye una educación de rigurosa excelencia, solo será mortal bala de plomo que condene al atraso a las próximas generaciones. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, Leopoldo Espejel, este golpe que dio la Secretaría Ciudadana de la Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Él hizo el anuncio, te escucho. Así es, Joaquín. El jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de 4 inmuebles donde en las alcaldías Gustavo Madero y Venustiano Carranza, además de la detención de 4 objetivos prioritarios de una de las 4 células criminales de la Unión Tepito que opera en el centro de la Ciudad de México. Señaló Joaquín que, por ejemplo, en la calle de Francisco Tamagno, en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo Madero, se localizó un posible laboratorio para la elaboración de droga sintética y se aseguraron contenedores con precursores químicos, varios bloques de una sustancia color blanco, así como diversas bolsas con químicos de distintas tonalidades, básculas y máquinas contadoras. En los otros 3 inmuebles, Joaquín, se localizaron 5 armas de fuego largas, 29 armas de fuego cortas, cartuchos útiles, vehículos, aproximadamente 4 kilogramos de cocaína y 1 kilogramo de marihuana, así como teléfonos celulares. En este cateo fueron detenidas 4 personas que están relacionadas con esta célula criminal. El jefe de la Policía Capitalina, Joaquín, detalló que con esto se atomiza la organización criminal que permite su desintegración, lo cual también controla también es controlada desde los institutos penales, como los reclusorios norte, sur y oriente, que están en vías de despresurización, derivado de lo cual en días pasados se realizó el traslado de 82 reos a penales federales. Entre estos 80 trasladados internos hay personas de alta peligrosidad también, sobre todo dedicados a la extorsión y cobro de piso, que salían y que sabemos que daban órdenes por medio de visitantes o de personas que trabajan para ellos. Un importante golpe al narcotráfico en la Ciudad de México, Joaquín. Gracias. Bueno, pues me están mandando ahora, ya tenemos la foto de los siendo presidentes, ¿sí? Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría y José López Portillo siendo presidentes en traje de baño, y me están mandando una del presidente López Obrador.
Esta tiene que haber sido allá en su tierra, sí, en Tabasco, porque tiene todo el estilo. Y aquí aparece con su esposa, sí, Beatriz Gutiérrez Müller, y aparece con su hijo que está cubierto, pues por seguridad, por ser menores de edad, sí. Entonces, tenemos ya la foto, estas fotos de 4 presidentes, siendo presidentes de la República en traje de baño, que digo que no son comunes, pero muchas gracias. Esta me la mandó @Paco 3.0. Gracias, @Paco 3.0. Y bueno, pues ya nos vamos. Ya me tengo que ir. Yo estoy encantado aquí estar con ustedes, ya saben. Y ya nos vamos. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea. Y además que me sigan en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y le recuerdo, por favor, cuídese. Cuídese porque si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Los contagios están en su punto más alto. Gracias, buenas tardes y mañana, como todos los días, a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.